Mi tema para esta noche es el Mesías sumiso. Glenn Chambers fue un chico que escuchó el llamado de Dios para su vida. Aquí en Norteamérica sintió que Dios le hablaba para que se dedique a su servicio. Y para hacer la historia corta, sintió que Dios le indicaba que tenía que ir a servirle a Ecuador, allí en un gran ministerio radial que se llama La Voz de los Andes. En el año 47 tomó un avión, fue hasta Miami y ahí tenía que abordar el avión que le llevaría a Ecuador. Como tenía varias horas hasta la conexión del próximo vuelo, decidió hacerle una notita a su madre antes de partir rumbo a Sudamérica. Y buscó dónde escribir y no tenía cómo. Y encontró un periódico y vio un aviso muy grande que tenía una sola palabra en el medio con un signo de interrogación. Y entonces, como tenía todo el espacio en blanco, recortó el aviso con esa sola palabra y le escribió una nota a su madre expresándole todo el amor que sentía por ella. La puso en el correo y subió al avión. Tristemente, el avión nunca llegó a Ecuador. Esa noche, contra la montaña El Tablazo en Colombia, en medio de la oscuridad de la noche hubo un fogonazo que iluminó la noche por unos segundos y la oscuridad volvió a reinar. ¿Cuál no sería la sorpresa de la madre de este chico, que lo llaman para darle la noticia que el avión se estrelló y no hay sobrevivientes, y al día siguiente recibe esta carta, escrita por su hijo, donde le expresaba todo su amor? Pero allí estaba esa palabra misteriosa del aviso. ¿Qué era esa palabra? ¿Cuál era esa palabra? La palabra era con dos signos de interrogación. ¿Por qué? Me imagino los sentimientos de aquella madre cuando abre el sobre y ve aquella tremenda palabra. ¿No lo ha sentido usted de la misma manera a veces? Cuando ocurre algo que no podemos explicar, nos preguntamos, ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué sentido tiene todo esto que ha ocurrido? Eso lo hemos experimentado cada ser humano que vive en este mundo. Cuando nos encontramos con cosas que desafían nuestra imaginación, nuestra comprensión, nuestra razón. Tantas veces nos hemos encontrado frente al misterio de la vida, la eternidad, de dónde venimos, a dónde vamos. ¿Y qué sentido tiene su existencia, la mía, la luz? Y encima nos hablan de Dios. ¿Y cómo encajamos todas las piezas del rompecabezas dentro de ese plan? Si usted alguna vez ha sentido que el por qué no tiene respuesta, le acompaño a que me venga conmigo estos días cuando Cristo colgó entre el cielo y la tierra para ser su Salvador, y va a encontrar que tampoco tiene mucho sentido desde la perspectiva humana. Como les dije tantas veces, la muerte de Cristo en sus días fue un sinsentido. La gente que vio ese espectáculo, muchos de ellos no entendieron nada. Ni siquiera sus seres más cercanos y más queridos. Pero ustedes y yo encontramos que en ese día trascendental, cuando la raza humana no le comprendió ni le agradeció, el Dios infinito y eterno estaba haciendo algo de valor incalculable y fue el día central en nuestra historia. La profecía de Isaías tiene un anticipo detallado de lo que el Señor haría. Y les muestra a ustedes y a mí el valor que tiene la palabra de Dios. Que ante los porqués de la vida, solamente la Biblia es la que pasa el test de las pruebas y los cuestionamientos que los seres humanos tenemos. Es por eso que confío que este estudio de la profecía de Isaías le fortalezca la fe y lo lleve a una relación más cercana con Cristo Jesús y nos lleve a apreciarle más y a servirle con mejor dedicación, con más excelencia. Cuando ustedes y yo nos acercamos a esta
profecía ya se las expliqué. Son varias estrofas. La estrofa que nos ocupa esta noche tiene 3 movimientos. Si usted nota, el versículo 7 pone el énfasis en lo que ocurrió antes de la ejecución. El versículo 8 nos cuenta algunas de las cosas que pasaron en la ejecución. Y el versículo 9 nos habla del entierro, de lo que pasó después de la cruz. Déjenme, por lo tanto, aprovechar esta noche que estamos aquí como hijos de Dios a explicarles un poquitito de la riqueza que contiene esta estrofa. Vean lo que nos dice el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando ustedes y yo leímos hace un ratito el relato de Mateo, de lo que pasó ese día en el Monte Calvario, ustedes notaron, si prestaron atención, que ni Mateo, ni Lucas, ni Marcos, ni Juan da detalles de los sentimientos del Señor cuando estuvo en la cruz. Ustedes y yo tenemos que ir hacia atrás al Salmo 22 y a esta profecía de Isaías que nos da unas pequeñas ventanas de lo que el Señor sintió en esas horas trascendentales. A lo largo de los siglos, muchas veces pensando que el Señor era Dios, parece que los seres humanos desarrollamos la idea que el Señor no era humano y que en la cruz Él no sintió nada. Bueno, nada puede estar más lejos de la verdad que eso. El Señor no era ni de plástico, ni de mármol, ni de acero. Era un ser humano de carne y hueso como tú. Y lo que vivió, lo vivió en su plenitud. Y lo que me llama la atención de este versículo es que 2 veces el profeta nos dice, enmudeció, no abrió su boca. Bueno, esta frase tiene mucha importancia para usted y para mí. En primer lugar, cuando él dice en la primera línea, angustiado él y afligido, no abrió su boca, nos está recordando que él asumió voluntariamente la misión que el Padre le había encomendado. Que en algún lugar en la eternidad pasada, la Santísima Trinidad, misterio de misterios, trazaron un plan y un decreto eterno por el cual se regiría toda la historia humana. Y el plan que ellos harían le costaría a ellos mismos el precio más elevado. Yo encuentro que el Señor Jesucristo en Juan capítulo 10 dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Sí, al Señor nadie lo arrastró a la cruz. Él fue voluntariamente, nació para morir. Vaya contradicción. Y agregando acerca de estos sentimientos profundos, dijo, el día antes de que comenzara toda esta tragedia, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Mis hermanos, ¿qué sintió el Señor cuando dijo, ahora está turbada mi alma? ¿Qué sintió el Señor cuando en la agonía de Getsemaní dijo, mi alma está triste, está muy triste hasta la muerte? Angustiado y él afligido. Mis hermanos, yo veo muchas veces en los cristianos lágrimas por el dolor ajeno. Lágrimas porque me salió mal el negocio. Lágrimas. Raras veces veo lágrimas por el Señor Jesucristo. Nuestros sentimientos son duros. No comprendemos lo que Él sufrió. Estamos muy rápidos a recibir bendiciones, pero dudo que muchos aprecien lo que el Señor sufrió por ti y por mí, para darnos salvación. Se los he dicho tantas veces. Si un predicador viene y ofrece sanidad y ofrece rápido, todos vienen al frente. Pero cuando se trata de Jesús y la cruz, guárdese el tema para usted, pastor, a mí no me interesa. Pero acá nos dice que el Señor, para salvarte a ti y a mí, tuvo que agonizar y tuvo que sufrir. Y fueron sentimientos
tremendamente dolorosos. Ahora, marque bien. En esta frase el Señor nos enfatiza que asumió esa responsabilidad voluntariamente. Pero lo que sigue a continuación, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, ahora la cosa cambia. Ahora está frente a aquellos que le juzgaron. Note bien. ¿Qué comparación la que usa el profeta? Nos dice como una oveja, como un cordero solo tuvo que enfrentar aquel calvario, como le decimos. Ninguno de sus amigos se identificó con él. Judas le traicionó, todos se fueron, lo dejaron solo. El Señor tuvo que caminar este camino solo, no había quien le acompañara. Y lo más notable es que ahora, frente a aquellos que le juzgan y le van a mandar a la cruz, el Señor guardó silencio. Vean ustedes lo que dice el Nuevo Testamento. Tan pronto el Señor fue tomado en Getsemaní, fue llevado a la casa de Anás, el suegro del sumo sacerdote. ¿Y qué encontramos que nos dice el relato bíblico? Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, ¿cómo dice? Callaba. Luego el Señor fue llevado a la mañana frente a Pilato. Y otra vez la gran sorpresa del gobernador. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pilato, tratando de sacarse el problema de las manos, se entera que está Herodes y le dice: este es Galileo, que vaya con Herodes. Y Herodes, leemos el relato en Mateo 27, en Lucas, perdón. Herodes dijo: bueno, ahora tengo la gran oportunidad de conocer a Jesús y que me haga un milagrito. Herodes, viendo a Jesús, nos dice Lucas, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Esto es un milagro. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Ahora, mis hermanos, marquen este silencio. El otro silencio frente a todo lo que venía el Señor, guardó silencio, jamás se quejó. Yo leo el Antiguo Testamento y leo que David, lean los Salmos, se quejaba de la gente que lo maldecía y lo perseguía. Leo a Jeremías, se quejaba, Jesús nunca se quejó. Pero ahora este silencio no es el de la sumisión. Este silencio a mí me mete miedo y espero que a usted también. Porque este es el silencio que a mí me pone la piel de gallina, mi hermano. Porque el Señor está pasando juicio sobre un grupo de personas que tuvo la oportunidad de conocer la verdad, hicieron la decisión maldita de repudiarle y decir: no eres hijo de Dios. Y lo que Jesús está diciendo con este silencio es: muchachitos grandecitos, creciditos, ustedes han hecho la decisión y es una decisión maldita y no tengo más nada que decirles, porque han pisoteado a mi persona, han rechazado la luz y lo único que les espera es el juicio. Ahora ustedes son los jueces, yo soy el condenado, pero no olviden que va a llegar el día cuando toda la raza humana tendrá que comparecer delante del gran tribunal y yo seré el juez y ustedes son los que van a dar cuentas. Y mis hermanos, qué tremendo. Si hay algo que yo le tengo miedo a Dios, es que Dios no me hable más. Le tengo terror a eso. Porque el día que Dios ya no te habla es porque Dios te ha dado las espaldas y te ha condenado. Mis hermanos, los seres humanos escuchan el evangelio y se levantan y como borrachos salen a seguir su vida. El día que Dios no te hable más, te vas para siempre. Esta gente, Herodes, Pilatos, Anás, Caifás, se perdieron para siempre. Nunca más volvieron a tener oportunidad. El domingo el Señor resucitaría. ¿Lo fue a buscar a ellos?
Nunca. Estaban condenados. Ustedes que escuchan el Evangelio una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces y no viene la luz se va a apagar, mis hermanos. Y Dios no va a llamar nunca más. Dios esta noche tal vez te está hablando al corazón y golpea la puerta y te dice, recíbeme, ábreme. Tú dices, no, más tarde. Llega el momento cuando no vas a poder recibirle aunque quieras. Conocí la historia verídica de una pareja de novios que un día llegaron a la iglesia y escucharon la voz de Dios que les decía, es el momento de ser salvos. Es el momento de aceptar a Cristo. Es el momento que tenemos que hacer la decisión. Y esta pareja salió de la iglesia diciendo, querida, el pastor hoy habló clarito. ¿No pensás que tenemos que aceptar al Señor en este día? Y ella le dijo, pero querido, viene la boda pronto. ¿Cómo vamos a estar haciendo este tipo de decisiones? La boda es más importante. Bueno, ok. Esperemos después de la boda. Pasó la boda. Querida, no tenemos que aceptar, el Señor nos ha hablado. Pero querido, viene nuestro primer hijo, tenemos que prepararnos para lo que viene, por favor. No es el momento, más tarde. Pasaron los meses, nació el hijo. Querida, tenemos que hacer una decisión por Cristo. No es el momento porque los chicos están por empezar la escuela, hay que preparar. Llegó un momento cuando él estaba en el trabajo y recibió una llamada que nadie quisiera recibir. Venga al hospital, su esposa está agonizando. Ha habido un accidente en la carretera y ahí está en la emergencia, en la sala de cuidados intensivos. Los prospectos del médico le dijeron, no pasa más de 4 o 5 horas, lo siento mucho. La ciencia ya no tiene más nada que hacer. Este muchacho, este esposo joven, le dice, querida, acepta a Cristo. Vas a saltar a la eternidad. ¿Qué vas a hacer sin Cristo? Y ella le dijo, no puedo aceptarle. Muchos de ustedes tienen corazón duro para el Señor. Yo tiemblo por usted, porque no sé cuántas veces más Dios le va a hablar al corazón para decirle, hijo, te estoy buscando. Quiero que me aceptes y tener una relación contigo. ¿Qué vas a hacer? Cuando el Señor se calla, a mí me mete miedo. Por eso, la frase del escritor de la carta a los Hebreos, nuestro Dios es fuego consumidor. Hoy estamos cómodamente sentados en su casa con aire acondicionado, disfrutando las bendiciones de América, disfrutando todo lo que el Señor te da por su gracia. Pero watch it, porque a todos los que un día le repudiaron va a llegar el día del fuego. Y dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo respeto a Dios. ¿Y usted? Cuando hace sus decisiones, ¿lo tiene en cuenta? ¿Lo honra? ¿Se guía por su palabra? ¿O usted es uno de los tantos que vive de acuerdo a los patrones de nuestra sociedad, ciega y perdida a los ojos de Dios y de la eternidad? Primera línea de la estrofa. Pero la segunda línea avanza. Y si encontramos que en el versículo 7 están los procedimientos que precedieron la crucifixión, en el próximo versículo, el profeta nos recuerda lo que pasó y lo que ocurrió durante las horas de la cruz. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Hello, ¿de qué estás hablando, Isaías? Está hablando de lo que ocurrió después de Getsemaní. Cuando ustedes detienen a una persona en el día de hoy, la policía lo toma y lo lleva a la cárcel, a una prisión chiquita, la comisaría diríamos, para que se lo detenga allí hasta que la corte se organice y se le puedan presentar los cargos de manera correcta, legal. Al Señor Jesús no le hicieron eso. El Señor Jesús fue atrapado la noche del jueves, una noche como la de ayer, con la luna llena como esta noche, igual, en el jardín de Getsemaní,
Y en lugar de llevarlo a un lugar donde iba a ser detenido, leímos juntos que fue llevado a la casa del suegro del sumo sacerdote. Y si leen el relato, se ve que fue toda una tramoya, ¿conoce el término? Una patraña, algo ilegal, morboso, fuera de la ley, para que mientras tanto en la casa del sumo sacerdote se juntaran todos los miembros del concilio. Había que darles tiempo. Y nos dice que comenzaron a preguntarle y bueno, muy bien. Allí fue. Entonces, leemos en Juan, la compañía de soldados le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, el sumo sacerdote. De ahí lo envolvieron y lo mandan a casa de Caifás. Juan 18. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Allí comienza el juicio eclesiástico, religioso. Pero como ellos no podían darle muerte, lo tenían que llevar al gobernador romano. ¿Y qué leemos? Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y luego, como ya dije hace un instante, Pilato, tratando de sacarse el problema de encima, escucha que Herodes está en Jerusalén, le dice que lo trate Herodes. Y para ahorrar tiempo, que Herodes lo manda de regreso a Pilato diciendo, no tengo nada que ver. Mis hermanos, aquí tenemos ustedes lo que es la justicia humana. Si hay algo que yo no le deseo a nadie, es que tenga que caer en manos de la justicia. Porque la justicia la llevan los seres humanos. Y los seres humanos estamos llenos de errores. Nosotros pensamos, el que preside sobre el tribunal es un juez. Bueno, mire, es uno igual que usted y que yo. La justicia humana, demos gracias cuando Dios en su misericordia nos salva de tantas injusticias. Ahora, lo que ustedes y yo encontramos acá fue exactamente eso. Por cárcel y por juicio fue quitado. Al Señor no se lo detuvo, como se tendría que haber hecho. Directamente lo llevaron a juicio. Y fue un juicio que fue una broma, una parodia, un chiste de mal gusto. Terrible. Y luego la próxima frase que viene dice, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Aquí hay algo que a ustedes y a mí haríamos bien en prestar atención. Porque Jesús tenía 33 años al morir y él nunca se casó ni dejó descendencia. Siendo Dios, él no podía entrar en eso. Ahora, ustedes saben que los seres humanos, ciegos espiritualmente, perdidos, son capaces de decir la estupidez, imbecilidad, disculpen que use estas palabras, porque son feas y no me gusta usarlas en el púlpito, pero de vez en cuando hay que recordarle al ser humano lo perdido que está. ¿Cuántos de ustedes conocen estas tres obras que están allí en la pantalla? La primera posiblemente solamente algunos como yo que tenemos los pelos teñidos de blanco así, ¿ven? En la década del 70 apareció ese Erich von Däniken. Se hizo multimillonario escribiendo una novelita llamada Los carros de los dioses. Y el mundo fluyó a los cines y compró la novela y se hizo multimillonario, diciendo la raza humana viene de los platos voladores. Si van a Nazca, en Perú, van a ver las líneas de aterrizaje para los platos voladores. Y la gente compró. Porque la gente está dispuesta a creer la imbecilidad más grande que puede haber, pero nunca iba a investigar la Biblia, que habla de la salvación que usted necesita. La próxima fue, no sé cuántos la pudieron haber leído, espero que usted no gaste ni la plata ni el tiempo leyendo esta basura. Jesús murió y vivió en Cachemoya, vivió y murió en Cachemira. Otro cráneo, otro vivo, otro inteligente que se hizo multimillonario diciendo, sí, Jesús se bajó de la cruz y con los clavos traspasándolo caminó hasta Cachemira y ahí con María Magdalena hicieron sus cositas y dale que va. Y la última que salió
Dan Brown, el Código Da Vinci, que estoy seguro que alguno de ustedes acá lo tiene que haber visto. Y hubo gente que salió a decir, el Código Da Vinci hace temblar la fe cristiana. ¿What? ¿What? El reino de los cielos va a temblar por el Código Da Vinci. Porque el Señor otra vez hizo una novela y otra vez Jesús con María Magdalena hicieron sus cositas. Mis hermanos, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Yo no le tengo ni 5 de envidia a estos caballeros que se atrevieron a escribir estas blasfemias. Jesús vivió y murió solo. ¿Por qué? Porque el libro de los Hebreos nos da la respuesta. Vean lo que dice. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. ¿Le da un aplauso al Señor? Porque el Señor no tuvo hijos biológicos. Él era Dios. Sabía muy bien dónde estaba la línea demarcatoria. Y nunca tuvo relaciones con aquella mujer de la cual sacó 7 demonios. No, Jesús no tuvo hijos biológicos. Porque si tenía hijos biológicos nos perdíamos nosotros. Es por eso que Él tiene billones de hijos espirituales que ha redimido con la sangre del Calvario. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces llegamos a la última estrofa. Porque increíblemente el siervo del Señor va a ser enterrado. Y ustedes leímos juntos lo que pasó. La estrofa nos dice, y se dispuso con los impíos su sepultura. Y corrijan el texto donde dice, los ricos ponga el rico. Ese es el sentido del lenguaje hebreo. Marque esto. Esto es una profecía notable. ¿Por qué? Otra vez los cráneos, los vivos, los inteligentes, los sofisticados y los eruditos. Muchos salieron a decir que Jesús actuó lo que hizo. Que Él había leído el Antiguo Testamento y entonces hizo todo lo que estaba escrito, porque era un tipo muy inteligente. Qué interesante. Y hay gente que lee eso y compra. Bueno, mis hermanos, en el momento que Cristo murió, ya no podía controlar lo que pasaba. O un muerto controla las cosas. ¿Qué piensan ustedes? No se puede. Y aquí Isaías nos recuerda que el plan de los judíos y de los romanos era tomar el cuerpo de Jesús y echarlo a una fosa común con todos los malhechores. Ustedes saben que el que moría en la cruz era un paria, un maldito, un desgraciado. Y tal persona tenía que ir a parar a una fosa común con todos los malhechores que morían en la cruz. Roma no crucificaba a ninguno de sus ciudadanos, era solamente para los gentiles. El peor crimen de un romano nunca iba a la cruz, pero los de afuera que iban a la cruz, luego a la fosa común. Y uno dice, ese era el destino que le esperaba al Señor. Ahora el Señor estaba muerto, ya no lo podía controlar. Ya no podía controlar que a él no le quebraran las piernas. Y como decía la profecía, nadie le quebró las piernas. A los ladrones sí. Como decía la profecía, fue traspasado su costado. El Señor no actuó eso. Y ahora llega el momento de la sepultura. Y estoy seguro que los judíos rápido le van a decir a Pilato, hay que enterrarlos estos 3 a la fosa común. Y de repente aparece José de Arimatea. Y leemos en Mateo, cuando llegó la noche vino un hombre rico. Qué coincidencia, mire, rico. La misma palabra de Isaías. Mas con el rico fue en su muerte, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. ¿Qué tal? Hasta ahí nadie se había identificado con el Señor. Ahora finalmente de las sombras aparece un hombre, José de Arimatea. Y uno dice, Señor, que te mueves de maneras misteriosas. Tu espíritu sopla de donde quiere y influencia a quien sea. Y movió el corazón de este hombre y movió el corazón de Pilato.
Y le dice, sí, denle el cuerpo a José. Y ustedes y yo leímos juntos cómo el Señor realmente fue puesto en una sábana limpia. Ahora, esto es para ustedes, mis hermanos, porque no quiero seguir usando la palabra necios. Pero hay algunos que dicen que Jesús nunca murió, que la resurrección fue porque se levantó del desmayo. Ustedes y yo leímos que cuando José de Arimatea tomó ese cuerpo, ¿ustedes creen que si tenía un signo vital no hubiera llamado al 911 para que lo rescaten? José no hizo eso, porque Jesús estaba muerto. Entonces lo envolvió en la sábana y allá lo mandó al sepulcro. Ahora, aquí para la ejecución del Señor. En la próxima frase nos va a decir algo que es muy interesante. Es la última frase de la estrofa. Dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, siguió. Marque esa frase. Jesús no fue llevado a la cárcel, tuvo un juicio burlesco, fue una injusticia. Y uno dice, Señor, ¿nadie se dio cuenta de la barbaridad que estaban haciendo? Sí, hubo varios. El primer caso, Judas. Judas le entregó, pero después se dio cuenta y que dijo, yo he pecado. Mateo 27:4, entregando sangre inocente. Judas, ¿qué dices de Jesús? ¿Era culpable, mereciera la cruz? No, era inocente. ¿Qué dijeron Pilato y Herodes? Vayan a ustedes. Lucas 23. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, gobernantes y al pueblo, les dijo, me han presentado como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusan. Y ni aun Herodes, porque lo remitía a él. Y aquí nada de muerte ha hecho este hombre. Ahí está. Nunca hubo maldad, ni hubo engaño en su boca. Jesús nunca hizo un acto que estuviera destinado a dañar a alguien. Solamente buscó el bien supremo de toda la raza humana, como lo sigue buscando en este día. Ni hubo engaño, nunca vendió humo para sacar algo beneficio personal para él. Así era nuestro Señor. Y sin embargo, leemos, y aquí termina la línea, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y aquí honestamente, mis hermanos, para mí personalmente, mi mente dice, hasta aquí llego, no puedo más. Vuelvo a Hebreos capítulo 2, que leímos hace un ratito. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Bueno, queridos, yo acá, mi mente finita humana no puede comprender lo que Dios hizo, honestamente. Que Dios mismo haya decidido quebrantar a su Hijo, cargándolo con tu pecado y el mío, y que sufriera lo que sufrió. Discúlpenme, yo soy muy inteligente y educado. Pero si usted me dice a mí, ay, para seguir a Jesús te tenés que cortar un dedo, ¿cuántos aceptan eso? Vamos, es un buen deal. Todavía te quedan 9. A ustedes a mí nos hacen un tajito y lloran. Que el Señor haya llevado a su propio Hijo y que Él mismo cargara semejante dolor. Uno se tiene que preguntar la pregunta del comienzo, ¿por qué, Señor? Bueno, mis hermanos, aquí estamos frente al misterio de los misterios. Y es que vuelvo al tema que dejé incompleto el domingo, porque ya ven que la estrofa tiene demasiada carne.
Llegando al final de este estudio, quiero dejarles tres desafíos. Primero, vuelvo a reiterarles la extrema gravedad del pecado. La extrema gravedad del pecado. Nosotros pensamos que el pecado es una baratija, es algo sin importancia, es algo que el pastor Jorge inventó para asustar a los tontos. Cuidado. Juntos vimos el domingo pasado en el versículo 5 que Él murió por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, y ahora en la segunda línea vimos que por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cuarta palabra para este tema. Cuarta palabra. Cuarta. Mis hermanos, el pecado es cosa grave. Ahora, a mí lo que me asombra de los seres humanos es que tenemos una falla mental tan grave que habiendo gustado las consecuencias del pecado, todavía queremos seguir abrazándolo. Les hago la pregunta a todos ustedes que están acá esta noche. ¿Cuántos de ustedes crecieron en un hogar bajo maldiciones generacionales? ¿Qué quiero decir? Un día allá en el colegio en Texas, me encontré con una señorita que me estaba escuchando en la radio explicar lo que voy a explicar en los 10 mandamientos los viernes que estoy enseñando. Que hay gente que hace maldiciones y pasan de padre a hijo, a nieto, a bisnietos, y hay gente que pone maldiciones hasta 10 generaciones. ¿Qué quiero decir con maldiciones generacionales? Que conocí una familia, por ejemplo, que el abuelo se ahorcó, el hijo se ahorcó, el nieto se ahorcó, el bisnieto se ahorcaron. 4 generaciones. Todos murieron colgándose. Esta chica me buscó, me dice, profe, ¿usted cree que mi familia está bajo una maldición generacional? Todas mis primas son prostitutas. Todos mis primos están en la prisión por delincuentes. Digo, más vale que tenés una maldición generacional. Es impresionante. Conozco personas que un día decían, pastor, ore por mi padre que está siendo infiel a mi madre. Y cuando tuvieron la oportunidad, ellos hicieron lo mismo, le pasaron la maldición a los hijos. Sí, el pecado, mi hermano, es el que te embroma a ti, te perjudica y te destruye. Tú naciste en un hogar con un padre abusivo y ahora repites el ciclo de la maldición. Naciste en un hogar donde tu padre te abandonó y repites la maldición. Un día estaba en la radio era el Día de la Madre, y empecé a contar de lo que es el perfil de una madre excelente, y el que me hacía la entrevista se le puso la cara y noté que se ponía mal, cada vez peor. Y al final del programa me dice, Jorge, lo que describías es exactamente lo que me pasó a mí. Mi madre me abandonó para dedicarse a los placeres. Ah, qué vivo que es el pecado. Yo se la voy a hacer a los otros y no voy a pagar la consecuencia, y yo se la voy a hacer y nadie me la va a hacer a mí. Qué tonto que eres, discúlpame. No, mis hermanos, el pecado no paga nunca, no paga en esta vida, no paga en la eternidad. Por esos pecados Cristo tuvo que ir a la cruz, para darte a ti y a mí la posibilidad de romper ese ciclo y por su poder levantarte una vida nueva, por el poder del Espíritu Santo. Es por eso que ustedes me escuchan decir a mí, déjame de embromar con la consejería. Podés ir a un consejero por 20 años y vas a seguir siendo el mismo pecador refinado, pero no te saca nadie de la jaula donde estás encarcelado. Ven a Cristo y vas a conocer lo que es el poder libertador. Él murió en la cruz para librarnos del poder y de las consecuencias del pecado. ¿Estás buscando una nueva vida? Ven a la cruz de Cristo, ven a Cristo, pídele su ayuda, suplícale, ruégale y tendrá de ti misericordia, porque es un Salvador bondadoso. Segundo, nuestra necesidad de perseverar en las dificultades y el sufrimiento. Dice el escritor de los Hebreos, por tanto nosotros también, teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, otra vez, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mis hermanos, la medida de nuestro amor por el Señor es la medida de cuánto estamos dispuestos a sufrir por Él. Hay gente que cuando se le pone el viento en contra, que le caen las dificultades, dice, si seguir a Jesús significa esto. Chao, Jesús. Mis hermanos, Cristo tuvo que sufrir para poder darte vida eterna a ti y a mí. Salvación gratis para mí, muy costosa para Él. Dice Pedro en su primera epístola, capítulo 2, Él les dejó ejemplo para que sigan sus pisadas. Y acá nos dice, no corran la carrera cristiana mirando a las circunstancias, mirando a los hermanos, mirando a quien sea. Corramos con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y vamos a notar que con su poder va a venir en nuestro auxilio y nos dará las fuerzas para levantarnos. ¿Ustedes vieron? ¿Es posible que un avión vuele? No. La fuerza de la gravedad aplasta todo, pero hay un poder más grande que lo hace despegar. Mientras no sea un Boeing. Ese eres tú por la gracia de Dios. Alguien a quien Jesús viene y nos levanta con su poder infinito. Pero cuando vienen las pruebas, demos gracias, porque el Señor está con nosotros y nos está purificando para una obra más exitosa más adelante. Dale gracias al Señor por tus pruebas. Y tercero, nuestra necesidad de proclamar al Señor crucificado. Dice Pablo, escribiéndole a los creyentes en suelo de Grecia, en Corinto, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y a todos juntos, crucificado. ¿Lo va a marcar? Mis hermanos, para el apóstol, en esta ciudad, que era una de las cunas de la filosofía, la de los hombres inteligentes que especulan y escriben y dialogan, y donde estaban los judíos que dicen, a ver, milagro, milagro, dame milagro, milagrito. Nos dice que el apóstol fue con un solo mensaje, predicar a Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, en el día de hoy Satanás, el gran vendehumo, que infiltra iglesias y seminarios y tantas cosas, les decía el domingo que más del 50% de las iglesias aquí en Norteamérica son vendehumos. Y no hablemos de la religión popular en nuestro continente. Porque, mis amados, lo que están predicando es un mensaje falso. Es un mensaje sin cruz. Es un mensaje que dice, ven a Jesús, Él te ofrece todo. Te ofrece esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y mis hermanos, nuestro Dios es misericordioso y nos va a dar mucho más que los vendehumos nos ofrecen. Porque Él es puro amor. Pero Él te dice, ¿me amas a mí? ¿Me amas a mí? ¿Estás dispuesto a morir por mí? El Señor le dijo a aquella multitud que le seguía un día, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame cada día. ¡Qué desafío, Señor! Tome su cruz. Si ustedes y yo somos llamados a tomar la cruz de Cristo. Ser cristiano tiene un precio. Y muchos se achican y pegan la vuelta y se pierden para siempre. Jesucristo dijo, el que oye mis palabras y las pone por obra, yo lo voy a comparar a un hombre sabio que construyó su casa sobre la piedra. Y nos desafió diciendo, hay dos caminos. Hay uno ancho que cuesta abajo, te vas a la perdición. Hay uno que lleva la vida eterna y son pocos. Muchas veces le protesto al Señor, digo, pero Señor, ¿por qué son tan pocos los que se salvan? Yo quisiera que se salven todos. El Señor me dice, quédate piola, hermano, quédate tranquilo, yo sé lo que estoy haciendo. La salvación es por gracia. Es un regalo mío que se lo doy a todo aquel que quiera creer en mí. A todo aquel que quiera pagar el precio de seguirme en el camino como un hijo mío y un discípulo.
Es por eso que Pablo no fue a vender humo a Corinto. Fue a predicar, Cristo fue crucificado. Y cuando tú y yo abrazamos la cruz y abrazamos al Señor y le declaramos nuestro amor, que se ataje el diablo, porque el poder del Espíritu va a venir con gran fuerza y va a hacer cosas maravillosas. Tú y yo necesitamos la cruz. Tú y yo no necesitamos más bendiciones. Tenemos que volver a aquel que fue el Salvador y el obispo de nuestras almas, como dice Pedro. Es por eso que concluyo con las palabras del apóstol Pablo. Porque ante esta obra gigantesca de Cristo, alguien me va a decir, ¿qué es lo mejor que puedo hacer por el Señor? Salí a predicarlo. Por eso Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que esté dispuesto a creer. No importa si es judío, si es griego, chino, hindú, hispano, quien sea. Ese es el poder de Dios. Yo estoy muy orgulloso de ser cristiano. Estoy muy orgulloso de pertenecer a Jesús. Estoy muy orgulloso de predicarlo. Estoy muy orgulloso de ser su hijo. Fue todo por su gracia, fue todo por su amor. Bendito sea el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Denle un fuerte aplauso al Señor. La cruz de Cristo es nuestro gran camino a la victoria. Bendito sea el nombre de nuestro Salvador. El Señor les bendiga.